Obviamente pues esta pincelada de antibióticos son de los más importantes, pero pues ustedes van a encontrar antibióticos cada vez más desarrollados, antibióticos para bacterias más resistentes, ¿ok? Entonces vamos a revisar ahora solamente unos 3 o 4 antibióticos que son los que me parecen que más importantes que ustedes tienen que conocer, no solamente para el examen, sino también para, digamos, para la vida, ¿no? Amoxicilina ácido clavulánico. Este fármaco, por ejemplo, es un fármaco muy bueno, ¿no? Es una combinación de antibiótico, amoxicilina, que es un antibiótico en una penicilina semisintética, ¿no? Como les he explicado, una aminopenicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa, que sería el ácido clavulánico, también llamado clavulanato. El espectro de esto es gran positivo sobre todo, ¿no? Pero también gran negativo. Eso es lo bueno que hace una combinación con ácido clavulánico, ¿no? Es un bactericida realmente de amplio espectro, ¿ya? Realmente es de amplio espectro, o sea, una cosa es la amoxicilina y otra cosa muy diferente es la amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? Es un inhibidor de la beta-lactamasa que le permite aumentar su espectro aún más, ¿no? Entonces puede cubrir bacterias como la Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pyogenes y también el Staphylococcus aureus, ¿no? Aunque obviamente puede haber patrones de resistencia, ¿no? O sea, en general, pues me involucra gran cantidad de gérmenes, pues respiratorios, ¿no? La amoxicilina ácido clavulánico. E incluso cuando nosotros hacemos el desescalamiento de ceftriaxona, por ejemplo, que es un fármaco que actúa muy bien en gram negativos, podemos darle amoxicilina ácido clavulánico, ¿ya? Entonces, un paciente que ha estado con ceftriaxona le podemos dar de alta a casa con amoxicilina ácido clavulánico una vez estabilizada la infección. ¿Cuál es la farmacocinética y la farmacodinámica de la amoxicilina clavulánico? Generalmente alcanza después de la administración oral su dosis máxima al cabo de una hora, ¿no? 60 minutos. La ingestión simultánea de alimentos no afecta afortunadamente para nada el proceso de absorción. Penetra fácilmente en los tejidos y pasa a través de la placenta, ¿no? Por eso hay que tener cuidado a mujeres embarazadas, aunque en verdad que el riesgo digamos, de teratogenicidad es muy bajo, ¿no? Se transfiere a la leche materna solo en una cantidad pequeña. La biodisponibilidad que llega a alcanzar, el porcentaje el porcentaje que llega a la circulación es el 90% de amoxicilina y 60% de ácido clavulánico, ¿no? La vida media de eliminación aproximadamente es de 60 a 90 minutos, ¿no? La vida media del fármaco de 60 a 90 minutos. Y hace una eliminación por orina sin alteración. Una parte de la amoxicilina ácido clavulánico se elimina sin ningún tipo de alteración. El mecanismo de acción, como hemos dicho, inhibe la síntesis de la pared celular, ¿no? Ese es el mecanismo de acción de todo beta-lactámico y de la amoxicilina durante la fase de crecimiento bacteriano. También hace una inhibición competitiva de algunas transcriptidasas de algunas bacterias importantes. El ácido clavulánico, en cambio, tiene una débil actividad antibacteriana, o sea, en verdad es débil actividad, pero se une de manera irreversible. Es otra cosa importante que tienen que recordar, por ahí les pueden preguntar, ¿no? La unión del ácido clavulánico a la beta-lactamasa es una unión irreversible, por eso pues es muy efectiva, ¿no? Inhibiendo de esta manera la destrucción de varias bacterias que tienen beta-lactamasa de la amoxicilina. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de la amoxicilina ácido clavulánico? Podemos utilizarla en gran cantidad de amigdalitis recurrente. Puede ser también utilizada en el tratamiento de sinusitis, otitis media, que puede ocasionar una amigdalitis previa, rinitis, laringitis y faringitis. Como vemos, puede ser usada en infecciones del trato respiratorio, ¿no? Tanto alto como también bajo incluso. En las infecciones de vías respiratorias inferiores, como la bronquitis crónica, exacerbación aguda sobre todo, la neumonía lobar. Esta imagen que nosotros vemos es una neumonía lobar. La amoxicilina clavulánico puede darse en una neumonía, obviamente siempre y cuando tenga criterios de tratamiento ambulatorio, sin complicaciones evidentes, ¿no? Bronconeumonía y obviamente causada por estos gérmenes que hemos hablado, ¿no? Infecciones geniturinarias, sí, más que todo como les digo, pacientes embarazadas, porque digamos que la amoxicilina, a diferencia de otros compuestos que son usados, por ejemplo la gentamicina o la ciprofloxacina, es más benigna, no es teratogénica, entonces podría usarse en cistitis, uretritis, ¿no? Pielonefritis en genitales femeninos, ¿no? Infecciones vaginales y Escherichia coli, causado por Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus, Neisseria, etc.
Infecciones de piel, tejidos blancos, por supuesto, sí, porque la... Infecciones de piel y tejidos blancos, por supuesto, porque la amoxicilina clavulánico también cubre muy bien infecciones mixtas, ¿no? Por eso, incluso en casos, por ejemplo, de mordedura de perno, es utilizado la amoxicilina clavulánico. Cubre flora mixta, ¿no? Staphylococcus aureus por Streptococcus o por bacterias especies, ¿no? O sea, todo ese tipo de infecciones dérmicas, impetio, por ejemplo, puede cubrir el amoxicilina clavulánico, ¿no? Siempre y cuando no sea pues resistente, obviamente, ¿no? Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Atraviesa la barrera placentaria, pero no existe evidencia de alteraciones en la fertilidad o daño en el feto. No se recomienda la administración durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, a menos que el médico lo considere esencial, ¿ya? Sí se puede administrar durante la lactancia. Acá sobre todo mayormente el problema con el clavulánico, ¿no? Pero en general la amoxicilina, digamos la amoxicilina sólida, es más o menos seguro para administrarlo en el embarazo. Obviamente en el primer semestre es más complicado, ¿no? Pero sí es más o menos segura, ¿ya? Sí es segura. Reacciones secundarias adversas de la amoxicilina, como muchas otras penicilinas, ¿no? Son generalmente de naturaleza leve y transitoria, ¿no? Pueden tener reacciones, las más comunes son náusea, diarrea, sobre todo con la amoxicilina clavulánico, o sea, la combinación, sí es frecuente, ¿ya? Si el paciente tiene a veces náuseas, vómitos, es un poco molestoso, por eso a veces hay que asegurarnos que el paciente cumpla, ¿no? Si no, en todo caso, dejar la amoxicilina, ¿no? Que tiene menos espectro, ¿no? Pero sí, la amoxicilina clavulánico genera frecuentemente que el paciente no lo tolere, ¿no? No le gusta, le cae mal y el paciente deja de tomar, ¿no? Diarrea, erupciones cutáneas, eritema multiforme, anafilaxia, obviamente, ¿no? Casos ya extremos, pues, síndrome Steven-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? Dermatitis cefaletiva, nefritis intersticial, también, aunque no es muy común, raramente de hepatitis ictericia colestásica, es muy raro, y obviamente puede dar también leucopenia reversible, trombocitopenia, anemia hemolítica, ¿no? Pero eso realmente es muy raro, ¿no? Muy raro. Vamos a ver ahora el grupo de cefalosporinas. ¿Qué son las cefalosporinas? Son grupos de antibióticos beta-lactámicos similares a la penicilina en cuanto a su estructura química. Presenta un anillo también beta-lactámico unido a un anillo dihidrotiazínico de 6 componentes más 2 cadenas laterales con una diversidad de sustituyentes. Obviamente esos laterales se pueden sustituir y dar una gran cantidad de cefalosporinas, como vamos a ver ahora. Miren ustedes. Las cefalosporinas, otro concepto que quiero que recuerden también, por eso les estoy poniendo, como les digo, ejemplos clásicos nomás para tocar acá lo más importante. De primera generación, de segunda hasta quinta, que es lo último, ¿ya? Entonces, digamos que hasta la cuarta ustedes van a manejar ahora en los hospitales, ¿no? Porque es lo que más van a ver. Los de primera generación tenemos acá, por ejemplo, que recuerden a la cefazolina, ya que generalmente es endovenosa. La cefalexina, que viene en tabletas. El cefadroxilo, sobre todo, ya son cefalosporinas de primera generación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Generalmente tienen gran actividad frente a microorganismos gram positivos, ¿no? Gram positivos. Los de primera generación casi siempre es gram positivo, y a medida que avanzamos en las generaciones, vamos a tener menos actividad contra gram positivo, okay, reduce actividad frente a gram positivo, pero ganan actividad frente a gram negativos, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una infección dérmica, puedo utilizar cefazolina, puedo utilizar cefalexina en tabletas para una infección dérmica que yo sospecho que es por estreptococo o estafilococo, ¿ya? Utilizo de segunda generación. Por ejemplo, acá tenemos sobre todo la cefuroxima, ¿ya? El cefaclor, sobre todo ellas, ¿no? Cefuroxima y cefaclor, ¿ya? Cefuroxima. Lo utilizo también para infecciones también gram positivas por infecciones respiratorias, ¿ya? Sobre todo infecciones respiratorias, aunque también podría dar para algunas infecciones como infecciones urinarias, en las cuales hay más gérmenes gram negativos, ¿no? Entonces por ahí también puedo utilizarlo, ¿no? Cefuroxima, cefaclor, de segunda generación. Los de tercera generación son uno de los que más usamos nosotros, ustedes saben, ¿no? Los de tercera generación, ceftriaxona y ceftazima, son los que ustedes más van a usar probablemente en hospitales de alta complejidad, ¿no? También tenemos acá el cefixime, la cefotaxima, por ejemplo. Estos de acá me siguen porque generalmente están indicados en el tratamiento de neumonías complicadas, ¿no? Neumonías, itus, digamos, complicadas, ¿no?
generalmente adquiridas en la comunidad, ¿no? Adquiridas en comunidad. Entonces, la ceftriaxona y la ceftazidima son cefalosporinas de tercera generación. Se utilizan bastante para el tratamiento en general, ¿no? Puede ser gram positivos y gram negativos también, ¿no? Pero agarran mejor también gram negativo. Entonces lo puedo dar como una respuesta en infecciones urinarias. Una infección urinaria nosocomial inicial, o en todo caso una infección urinaria en la calle, con ceftriaxona me va muy bien. Y también infecciones como neumonía adquirida en la comunidad también con ceftriaxona, que me cubre muy bien gram positivos también, me va bien. La ceftazidima, la diferencia entre ambas es que la ceftazidima es una cefalosporina antipseudomónica. Pseudomónica, ¿no? Entonces, si podemos recordar nosotros qué fármacos le van bien a las pseudomonas, sobre todo resistentes, tenemos a la penicilina de espectro muy ampliado, que es la piperacilina, tazobactam. Tenemos a la cefalosporina en tercera generación como ceftazidima, y a las de cuarta como cefepime. Tenemos por ejemplo los carbapenems como siligipenem, meropenem, ¿no? Y aparte pues tenemos a otros más misceláneos, o sea, fármacos que lo usamos ya en casos extremos, ¿no? Colistina, Astronam. Pero tienen que recordar eso fundamentalmente porque es muy importante, no solamente para hablar del examen, sino a la hora ¿no? de que ustedes hagan sus recetas, sus terapéuticas en el hospital, ¿ya? Pseudomona, ¿por qué? Porque son infecciones generalmente resistentes, intrahospitalarias. Tenemos que utilizar pipetazo, ceftazidima, cefepime, ¿no? No voy a utilizar ceftriaxona, no voy a utilizar cefuroxima, no voy a utilizar amoxicilina, etc. ¿Ya? A las de cuarta generación ya pues obviamente mejoran su comportamiento en relación al principal factor de resistencia, que son las betalactamasas, ¿no? También. Acá tenemos al cefepime, que es uno de los que más utilizamos, ¿no? El cefepime lo usamos 1 gramo cada 8 generalmente. La ceftriaxona usamos 2 gramos cada 24 horas. Y la ceftazidima utilizamos 1 gramo cada 8 horas también. Muy bueno para casos de bacterias gram negativas, resistencia y pseudomonas, ¿no? Y finalmente los de quinta generación, que son los fármacos que todavía no tenemos experiencia, que ya en algunas partes sí se puede conseguir. Tenemos sobre todo la ceftarolina, ¿ya? ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio con los de quinta generación es que aparte de cubrirte los gram negativos resistentes, te van a cubrir gram positivos meticilino resistentes. Ya, esto parece una utopía, ¿verdad? Parece un sueño hecho realidad. Que aparte de los fármacos de los bacterias gram negativas, se cubra los gérmenes, por ejemplo, estafilococo meticilino resistente, que yo tendría que usar que vancomicina, por ejemplo, ¿no? La ceftarolina tiene esta gran propiedad. Obviamente esto de acá está en estudios, ¿no? En el sentido de que vamos a ver si realmente todo es cierto, ¿no? Porque pues sería pues lo máximo, un fármaco que cubra todo, ¿no? Pero también igual les digo que todos los fármacos que van avanzando siempre van generando resistencia, ¿no? La cosa no es tan fácil como parece, ¿no? Entonces incluso imagínense ustedes que en Estados Unidos ya se han aislado gérmenes que son resistentes a todo, ¿no? A todo lo antipseudomónico, carbapenems. Realmente hay un momento en el cual ya incluso ya dicen pues qué usar, ¿no? O sea, ya realmente no se puede usar nada porque el germen es resistente a todo, ¿no? Entonces que esto de acá es más feo de lo que parece. Entonces, vamos a revisar solamente algunas, ¿no? Como les dije, la más importante. Acá tenemos el ceftritoreno, ceftriaxona, cefixime, cefpodoxina, la ceftazidima, ceftibuteno y la cefoperazona también, ¿no? Acá vamos a hablar de cómo actúan. En general ya sabemos, igual, si les preguntan, no se confundan, ¿no? Las cefalosporinas siguen siendo betalactámicos, por lo tanto va a ser el mecanismo de acción igual. Termina el enlace cruzado de la pentaglicina, que inhibe las transpeptidasas y a las carboxipeptidasas, que al final obviamente el objetivo va a ser inhibir la formación de peptidoglicano, que es el componente principal de la pared celular, ¿no? Entonces la inhibición de las transpeptidasas conduce a la lisis bacteriana. Al perder su pared, la célula va a reventar, ¿no? También intervienen enzimas autolíticas que se localizan en la misma pared celular, ¿no? Que se denominan autolisinas, ¿no? Las cefalosporinas, por corresponder a este grupo, van a tener el mecanismo de acción que hemos descrito, ¿no? Entonces, a las cefalosporinas hay resistencia, pueden haber mecanismos de resistencia, ¿no? ¿Cómo la bacteria se resiste, digamos, a los betalactámicos, ¿no? Primero puede ser, por ejemplo, con una incapacidad para penetrar en el lugar de acción. Bueno, eso es más que todo fisiológico, ¿no? O sea, que el fármaco no puede llegar a ese sitio de acción, ¿no?
Modificación de la estructura de las proteínas fijadoras de penicilina. Este es uno de los factores más importantes, ¿no?, de resistencia bacteriana a beta-lactámicos. Las bacterias modifican la estructura de sus proteínas fijadoras de penicilina. Conocen ustedes que la PDP se encuentra en la bacteria, no se encuentra en otro sitio, se encuentra en la bacteria. Entonces esa proteína que supuestamente va a ser unida a la penicilina va a cambiar su conformación estructural. Eso de ahí lo hacen las bacterias, ¿no? Pueden también producir enzimas inactivadoras que son las beta-lactamasas, ¿no? La bacteria misma produce la beta-lactamasa que es el mecanismo de todos, es el más importante, que va a hacer resistencia frente a los beta-lactámicos. Las cefalosporinas alcanzan concentraciones adecuadas en diferentes tejidos y fluidos del organismo, ¿no? La ceftriaxona, por ejemplo, alcanza concentraciones elevadas en la bilis, ¿no? Por eso es usada en los tratamientos, por ejemplo, para colangitis, ¿no? La cefotaxima, la ceftriaxona, la ceftazima y la cefepime en líquido cefalorraquídeo, más aún se da inflamación meningia. Entonces, de los antibacterianos, uno de los que atraviesan la barrera hematoencefálica que llega al líquido cefalorraquídeo es la cefotaxima y sobre todo la ceftriaxona, ¿no? La ceftriaxona y la ceftazima. Por eso en el tratamiento de la meningitis, vamos a revisar también en el capítulo correspondiente, la ceftriaxona es de primera elección, ¿ya? Entonces, y si hay inflamación meningia, pasa todavía mayor daño a la barrera hematoencefálica y aún así va a ser mayor, ¿no? La eliminación fundamentalmente es renal sin sufrir metabolismo alguno, parece. La excepción es la ceftriaxona, que se elimina en gran proporción por la bilis. Eso es importante. La ceftriaxona es uno de los medicamentos que tiene excreción biliar, ¿ya? Es importantísimo que recuerden eso ustedes. ¿Cuáles son las reacciones adversas de las cefalosporinas? Bueno, pueden causar hipersensibilidad, que vendría a ser la reacción más frecuente. Alteraciones de gastrointestinales de 2 a 5% cuando hay disbacteriosis, entre bacterias resistentes, crecimiento de Clostridium difficile, etc. Eso es muy importante. Muchos pacientes que nosotros le damos ceftriaxona desarrollan infección por Clostridium difficile, ¿no? Hay una disbacteriosis, quiere decir un desbalance entre las bacterias, y esto de acá puede llevar a crecimiento del Clostridium difficile, que ocasiona diarrea, ¿no? Estamos en el hospital entonces con un paciente con tratamiento antibiótico, 10 días por neumonía y empieza a hacer diarrea. Y decimos, no, se ha infectado de alguna diarrea. No necesariamente es algo, digamos, nosocomial, sino simplemente hemos variado su sistema, ¿no?, su ecosistema, digamos, su población bacteriana, y eso permite el crecimiento del Clostridium del organismo, ¿no? Y eso de ahí se trata pues como metronidazol. Toxicidad hematológica, alteraciones de la coagulación es menos frecuente aún. Es la ceftriaxona cefalosporina de tercera generación, y la terapéutica hospitalaria son distintas, ¿no? Infecciones respiratorias nosocomiales generalmente de los primeros 5 días, ¿no? Eso se llama infecciones nosocomiales tempranas, ¿no? Infecciones urinarias cuando están complicadas, ¿no? Una infección, por ejemplo, una mujer que viene con una infección urinaria, pero que tiene náuseas, vómitos, fiebre, síntomas generales, la hospitalizamos para darle ceftriaxona, ¿no? Es de elección en meningitis, recomendables en gonococo, por ejemplo, chancro y blanda. Algunos tipos de infecciones de transmisión sexual también el tratamiento indicado es la ceftriaxona, no se olviden. La ceftriaxona viene en ampolla, como ustedes saben, de 1 gramo y de 500 miligramos, ¿no? Es un antibiótico, mayormente, como les digo, utilizamos 1 gramo cada 12 horas o 2 gramos cada 24 horas, ¿no?, que es la dosis que más se utiliza, ¿no? En casos de meningitis, esta dosis puede aumentar todavía, ¿no? Mayormente la ceftriaxona viene de 1 gramo acá actualmente. La ceftriaxona tiene una acción bactericida que inhibe la síntesis de la pared bacteriana, como he dicho, ¿no?, lo que va a producir la lisis de la bacteria, ¿no? Es estable, afortunadamente, frente a las beta-lactamasas, que son producidas por gram positivo y por gram negativo, ¿no? Tiene un espectro muy amplio. Tiempo de vida media aproximada de una hora y media, ¿ya? Aunque obviamente su efecto es mucho mayor, ¿no? No se absorbe en el tracto gastrointestinal, por eso se administra por vía intramuscular o endovenosa. Se distribuye en la mayoría de los tejidos y fluidos del cuerpo, como les dije. Puede estar en la piel, tejidos blandos, vesícula biliar, ¿no?, pleura, peritoneo, sinovia, orina, esputo, etc., ¿no? Es una de las pocas cefalosporinas que alcanzan concentraciones importantes en el líquido cefalorraquídeo. Eso es lo bueno de la ceftriaxona. O sea, la ceftriaxona la puedes dar para casi cualquier tipo de infección, obviamente con sus determinadas preferencias por uno antibiótico u otro, ¿no? Pero la ceftriaxona, por ejemplo, colangitis, ceftriaxona, meningitis, ceftriaxona, neumonía, ceftriaxona, infección urinaria, ceftriaxona. Excreción renal 35-65%, obviamente lo más importante, pero también se excreta por la bilis e incluso por las heces.
sepsis por cualquier motivo, meningitis, infecciones respiratorias bajas, infecciones urinarias, infecciones abdominales también, gastrointestinales, cualquiera, infecciones pélvicas, infecciones óseas, articulaciones, piel, tejidos blandos también. Una celulitis se podría tratar con sultrasona. Quemaduras infectadas, profilaxis preoperatoria, etcétera, ¿no? Dosis mayor, como les digo, es de 1 gramo cada 12, 2 gramos cada 24 es lo que vemos actualmente mayormente. Se ha visto que es lo mejor. Y niños de 25 a 37,5 miligramos por kilogramo al día. Contraindicaciones, obviamente, una reacción alérgica a ceftriaxona o a otro tipo de cefalosporinas. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? Hemos hablado sobre todo reacciones dérmicas, ¿no? Rash cutáneo, dolor y distensión abdominal, manifestaciones gastrointestinales como diarrea o cosis grave. Fiebre puede ocasionar, sí, por eso hay una fiebre también llamada por antibióticos. A veces el paciente hace fiebre, pensamos que es la infección y es por el antibiótico. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo hacen ustedes en el hospital para darse cuenta? ¿Qué hacen? Bueno, le pedimos hemograma, le pedimos BCG, le pedimos PCR y observamos al paciente, ¿no? ¿El paciente está peor? ¿Realmente está yendo mal o bien? ¿Cómo está yendo? Vamos a observarlo. El señor está despierto, está mejor cada día, ¿no? Se parece que tiene fiebre, pero no está muy decaído, no está alucinando, no está con trastorno del estado de conciencia. Está bien. Entonces, BCG PCR, ¿cómo está la proteína C reactiva? Está bien, está bajando. Entonces, no, probablemente es una fiebre por antibióticos, no es porque la infección está galopando. ¿Cómo está el hemograma? ¿Está mejorando? Sí. Entonces probablemente está siendo una infección por... Otra manera de que yo también hago, por ejemplo, le tomo lactato, veo la diuresis, ¿no? Si obviamente es una persona que el lactato está incrementando, se tiene 1, 2, 3, está yendo mal, pues, ¿no? Si tiene una diuresis cada vez menos, la infección nos está ganando. Entonces es una manera de diferenciar si el paciente tiene una fiebre por antibióticos o por una complicación, ¿no? Aumento de la sed, náuseas, vómitos, rash cutáneo, prurito, etc. Y el otro grupo que vamos a revisar en esta pequeña revisión, como les digo, sucinta, son las quinolonas, ¿no? Las quinolonas, como sabemos, actúan a nivel de del ADN, ¿no? Acá tenemos otro tipo de, ustedes saben, de la pared celular, muchos glucopéptidos, beta-lactámicos, ácido fólico, trimethorprin, sulfamethoxazol, ¿no? ADN también, proteínas, macróleos, cloranfenicol, lincosaminas, clindamicinas, etcétera, ¿no? Tetraciclinas, aminoglucosa. Las quinolonas actúan a ese nivel. También les pueden venir preguntas, estoy seguro que no es vino de pregunta, ¿no? Bacteria que disminuye la síntesis de ADN o interfiere antibacteriano. Eran las fluoroquinolonas, ¿no? Las fluoroquinolonas tenemos a las oxacinas, ¿no? Como sus mayores ejemplos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la levofloxacina. Es el isómero L, o sea, en posición L, de la ofloxacina, ¿no? Una fluoroquinolona antibacteriana utilizada en el tratamiento de infecciones por gérmenes generalmente sensibles, la floxacina. En comparación con el racémico, la levofloxacina muestra una semivida plasmática mucho más larga, lo que permite una sola administración al día, ¿no? Por eso la levofloxacina, es cierto, puede darse 500 hasta cada 12, pero puede darse también 750 miligramos al día, o sea, es una vez al día. Es una de las mayores facilidades, ¿no?, que nos da la levofloxacina, siendo unas 2 veces más potente frente a gérmenes gram positivos y gram negativos que otro tipo de antibióticos. La Pseudomonas aeruginosa y los enterococos fecales son solo moderadamente susceptibles, mientras que la Serratia es resistente. Podemos utilizar, es un antipseudomónico obviamente importante. Ahora, de que existen cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes, es cierto, pero la levofloxacina es un antipseudomónico, también hay que recordar. Inhibe a la topoisomerasa de tipo 4 y la ADN girasa. Esto va a evitar justamente la producción de ADN. Alteran el ADN introduciendo pliegues superhelicoidales en el ADN de doble cadena, facilitando el desarrollo de las cadenas, ¿no? La ADN girasa tiene 2 subunidades codificadas por el gen gira, que es el gen que va a ser actual, y actúan rompiendo las cadenas del cromosoma bacteriano y luego pegándolas una vez que se ha formado la superhélice. O sea, alteran la estructura del ADN bacteriano, ¿no? Las quinolonas inhiben estas subunidades, impidiendo la replicación y la transcripción del DNA bacteriano, ¿no? Van a evitar que la bacteria pueda replicarse. La levofloxacina ha demostrado ser activa in vitro y clínicamente efectiva en una serie de infecciones producidas por muchos gérmenes, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, estafilococo, estreptococo incluido, gérmenes resistentes a penicilina, Enterobacter cloacae Klebsiella, también, gram negativos como Escherichia coli, Haemophilus, Legionella pneumófila, Moraxella, etc., ¿no?
Es solamente moderadamente efectiva contra Pseudomonas y Enterococos fecales. Solo está indicada en el tratamiento de infecciones urinarias por estos microorganismos, ¿ya? Farmacocinética. La levofloxacina puede administrarse por vía oral, intravenosa u oftálmica. Tiene varios modos de administración. Tal vez se utilizan gotas, ¿no? Después de su administración oral, la levofloxacina se absorbe muy rápidamente con una biodisponibilidad cercana al 99%. Gran porcentaje de la levofloxacina se absorbe de manera directa, ¿no? Llega inalterada. No es afectada por los alimentos, aunque las concentraciones máximas se retrasan hasta en una hora, ¿no? Las concentraciones plasmáticas pico o máximas se alcanzan alrededor de la hora o las 2 horas después de una dosis oral, ¿no? Una buena biodisponibilidad, un rápido alcance de su dosis máxima. Se une entre un 24 a 38% a las proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina, y se distribuye ampliamente en todo el organismo, ¿no? Volumen de distribución de 89 a 112 litros. En los pulmones es cierto que las concentraciones son aproximadamente de 2 a 5 veces más altas incluso que las concentraciones plasmáticas, ¿no? Eso es algo muy bueno. Por eso es una fluoroquinolona considerada respiratoria, ¿no? Porque la concentración del pulmón incluso es más alta que la concentración plasmática. Es algo importante que por ahí les pueden preguntar. Se metaboliza muy poco, siendo eliminada en su mayoría sin alterar en la orina, ¿no? 87% de la dosis. El aclaramiento renal tiene lugar por mediante una secreción tubular activa y la semivida de eliminación aproximadamente es de 6 a 8 horas, ¿no? Por eso es una semivida más o menos larga, lo que le permite incluso llegar hasta una dosis de cada 24 horas, ¿no? Y aumentan los pacientes con disfunción renal, obviamente. Indicaciones: generalmente es indicada en adultos mayores de 18 años para infecciones respiratorias, ¿no? Entre ellos tenemos sinusitis maxilar aguda por estreptococo neumonía, Haemophilus influenza o moraxella. Para también infecciones bajas como bronquitis aguda, estafilococo, estreptococo y hemófilos, ¿no? Y neumonía debido también a estafilococo, Haemophilus influenza y Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, ¿no? También la levofloxacina, en general las quinolonas, como la ciprofloxacina, también pueden ser utilizadas para infecciones de la piel, ¿no? Y los tejidos blancos, incluyendo abscesos, celulitis, forúnculos, impétigo, etc., ¿no? Ocasionado por estafilococo o estreptococo piógene. Y para casos de infecciones urinarias, la levofloxacina se podría usar, aunque preferimos la cipro, más que todo por un tema de, digamos, guardar antibióticos, ¿no? Se tiene que recordar que nosotros, pues, Perú es un gran país que tiene tuberculosis como una infección muy prevalente, por lo tanto se hace la reserva antibiótica, ¿no? Quiere decir que a pesar de que la levofloxacina y la moxifloxacina pueden ser usadas para muchos tipos de infecciones, incluso urinarias, se reserva, o sea, se prefiere no dar porque hay obviamente otras opciones, porque pueden hacer los gérmenes de tuberculosis resistencia a moxifloxacina y levofloxacina. Y lo que deseamos nosotros es que la tuberculosis pues tenga, digamos, no resistencia para poder utilizar levofloxacina y moxifloxacina si el paciente es resistente a otros antibióticos, por ejemplo la rifampicina y la cinacida. Entonces, ese concepto de ahí se llama reserva antibiótica, ¿no? Pero como les digo, sí es útil para infecciones urinarias también, ¿no? La administración puede ser oral, aunque también hay ampollas, ¿no? Que sobre todo en Estados Unidos utilizan, ustedes ven la guía, también vamos a ver neumonía, levofloxacina se utiliza, ¿no? Que como les digo, no lo usamos acá. Dosis usual de 500 miligramos por vía oral, cada 24 horas, cada 12 horas también, un total de 7 a 14 días según la gravedad y características de la infección, ¿no? En los casos en los que no es posible la vía oral, se utiliza la vía endovenosa administrando 500 miligramos en una infusión de 1 hora aproximadamente, cada 24 horas, ¿no? Las quinolonas, las fluoroquinolonas, como les digo, en gestación y lactancia sí se encuentran aquí contraindicadas, ¿ya? Entonces por eso les digo, nunca den fluoroquinolonas a una gestante. Obviamente pues hay casos de demasiada, digamos, no riesgo-beneficio y extraordinario, pero en general no se usa fluoroquinolona. Por lo tanto sería una negligencia darle a una paciente fluoroquinolona embarazada. Como ocurre con cualquier agente antibacteriano, también la levofloxacina altera la flora intestinal, ¿no? Permitiendo el crecimiento del Clostridium difficile, ¿no? Cuya toxina puede originar una colitis membranosa con la correspondiente diarrea que ya conocemos, ¿no? Las quinolonas han sido asociadas a la ruptura también de tendones, por lo que debe discontinuarse la levofloxacina si desarrolla dolor tendinoso, ¿no? Esta es una complicación, digamos, un poco pintoresca la quinolona, ¿no? La ruptura de tendones sí relacionada con las fluoroquinolonas, importantísima, por ahí les puede venir, ¿no?
A pesar de que es más hidrosoluble, debe asegurarse una correcta hidratación del paciente con objeto de prevenir la formación de cristales en la orina, ¿no? Porque se elimina extensamente por la vía renal, como hemos dicho, en forma inalterada incluso, ¿no? Aunque las reacciones de fototoxicidad han sido observadas en raras ocasiones, se recomienda para los pacientes eviten una excesiva exposición a la luz solar, por lo menos durante el tratamiento. Se recomienda un cuidadoso control de la glucosa también en pacientes con diabetes de tipo 1, sobre todo, que a veces se les puede alterar. ¿Cuáles son las reacciones adversas, no? Las más frecuentes, en general, más o menos dice 6.2% de reacciones adversas. La más frecuente, como siempre, náuseas y vómitos, 8.7%. Diarrea, más o menos 5.4%. Cefaleas y estreñimiento también podría ocurrir en el 3.1%, ¿no? La cefalea también puede observarse a pesar de que la levofloxacina se administra por vía oftálmica. Otros efectos adversos que están menos del 1% de pacientes hacen insomnio, mareos, dolor abdominal, dispepsia, rash maculopapular, vaginitis y flatulencia, ¿no? Sobre todo, como en este caso, náuseas, vómitos y constipación, ¿no? Lo más importante. Ahora viendo el tema de intoxicaciones por